¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has sido subestimado, humillado, solo por ser quien eres? Prepárate para conocer la historia de Sofía Ramírez, una mujer que, durante meses, soportó en silencio el prejuicio y la arrogancia, mientras planeaba el cambio de juego más impresionante que jamás hayas visto. Era solo una camarera, pero escondía una mente estratégica capaz de desmantelar un imperio de prepotencia. En este video, serás testigo de cómo la paciencia, la inteligencia y la dignidad de una mujer subestimada pueden derribar incluso a los más poderosos. Quédate con nosotros, porque a cada minuto sentirás la fuerza de la justicia manifestarse. Si crees que la fe mueve montañas y que la justicia divina tarda, pero no falla, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias que tocarán tu alma y fortalecerán tu esperanza. Y no olvides contarnos, ¿desde qué lugar estás viendo este poderoso viaje de superación? Tu opinión es muy importante para nosotros. Aquel día comenzó como tantos otros para Sofía Ramírez, con el fuerte olor a café quemado y la rutina repetitiva de limpiar las mesas pegajosas de la cafetería en Texas. Ella, con sus 34 años, y la experiencia de quien ya ha visto y hecho mucho más de lo que cualquiera allí podría siquiera imaginar, vestía el uniforme manchado y una sonrisa forzada que escondía una mente afilada y un corazón que ya había soportado dolores que pocos conocerían. Con cada bandeja que cargaba, con cada pedido anotado, Sofía observaba el ambiente, no como una simple camarera, sino como alguien entrenado para absorber cada detalle, cada matiz de las personas y las situaciones a su alrededor. La discriminación para Sofía era un ruido constante, una banda sonora irritante que acompañaba sus días. El grupo de ejecutivos, liderado por Davidson Mitchell, era el colmo de esa incomodidad. Toda semana, puntualmente, se sentaban en la mesa de la esquina y los comentarios prejuiciosos comenzaban a gotear, uno a uno, como gotas venenosas. «Mira su acento», decía Davidson, con un tono de burla que ni siquiera intentaba disimular. «Parece sacado de una película». Ellos reían, pero Sofía, detrás de esa sonrisa profesional, sentía cada palabra hundirse, no como una ofensa, sino como un dato valioso más para su colección silenciosa. Para muchos, Sofía era solo una camarera latina más, invisible en el flujo incesante de clientes. Nadie imaginaba que detrás de ese delantal y de la expresión tranquila, existía una mujer que ya había actuado en ambientes donde la discreción y la observación eran cuestiones de vida o muerte. Las cicatrices de Sofía no eran visibles en la piel, estaban grabadas en el alma, moldeadas por la resiliencia y por una dignidad inquebrantable que aprendió a preservar en situaciones mucho más peligrosas que servir café a hombres prepotentes. Cada ofensa era una confirmación, un refuerzo de que su estrategia estaba funcionando. La cafetería era el escenario perfecto para su disfraz. Mientras ellos hablaban alto, gesticulaban y se jactaban de sus negocios y sus logros, Sofía sonreía, limpiaba la mesa y, sin que se dieran cuenta, memorizaba cada palabra, cada movimiento. Ella sabía que la presunción los cegaba, incapaces de ver más allá de sus propios prejuicios. El acento, que tanto ridiculizaban, era una barrera que ellos mismos levantaban, un muro que les impedía ver la mente brillante y estratégica, operando justo debajo de sus narices. Fue en 1900, uno de esos días que James Wright entró en la cafetería. Veterano, con los ojos que ya habían visto lo suficiente para reconocer ciertas señales, se sentó en una mesa y mientras esperaba el pedido, observó a Sofía. No era solo su eficiencia lo que llamaba la atención, sino algo en su postura, en la forma en que se movía con una economía de gestos, en la manera en que su mirada recorría el ambiente, absorbiendo todo sin que nadie notara. Él, que conocía los entrenamientos y la disciplina, sintió un destello de reconocimiento. James no veía a una camarera cualquiera, veía un control inusual, una serenidad que contrastaba con la forma en que los clientes, y especialmente Davidson, la trataban. Percibía la inteligencia detrás de sus ojos, la forma en que procesaba cada interacción, sin mostrar la menor fragilidad o ira. No había un tatuaje militar a la vista, ni una insignia,
pero la disciplina, la atención a los detalles y la precisión calculada de sus respuestas encendieron una alerta en 1900. La mente de James, una señal innegable de que Sofía no era quien parecía ser. Esa mirada de James, diferente de todas las otras que Sofía había recibido, no pasó desapercibida. Ella sintió el cambio en la atmósfera, la curiosidad genuina, la percepción de alguien que parecía ver un poco más allá de la superficie. Era una conexión tácita, un reconocimiento silencioso entre dos personas que, de alguna manera, compartían un mundo de experiencias que la mayoría desconocía. Este encuentro casual, este intercambio de miradas cargado de significado, fue el empujón que Sofía necesitaba para dar el siguiente paso. Ella sabía que la paciencia era un arma poderosa. Habían pasado 6 meses desde que comenzó a trabajar allí, y durante todo ese tiempo, su invisibilidad había sido su mayor aliada. Con cada insulto, con cada risa burlona de Davidson y su grupo, Sofía perfeccionaba su recolección de información. No solo escuchaba, absorbía, analizaba y registraba cada detalle, cada conversación, descuidada que tenían, sin la menor desconfianza de que la simple camarera latina estaba construyendo el dossier que desmoronaría su mundo. La mente de Sofía trabajaba como una computadora de alta precisión. No anotaba en papel, ni usaba una grabadora obvia. Todo estaba allí, en su memoria, organizado en categorías. La fecha y la hora exacta de los comentarios discriminatorios, las frases más impactantes, los nombres de los involucrados. Recordaba el tono de voz, las risas, las miradas de desdén. Cada pedacito de información era como una pieza de un rompecabezas, y Sofía sabía exactamente dónde encajaba cada una para formar la imagen completa de lo que Davidson y sus compinches eran. Además de los insultos, también escuchaba sus conversaciones de negocios, las prácticas antiéticas, las lagunas en la ley que explotaban, las formas en que engañaban a clientes y proveedores. Hablaban abiertamente, sin preocuparse por quién estaba cerca, seguros de que nadie los estaba escuchando demiándose. Verdad. La camarera latina era una parte tan insignificante del escenario que pasaba desapercibida. Una pantalla en blanco en la que proyectaban su arrogancia irónicamente, sus propios crímenes. La paciencia de Sofía era una virtud forjada en situaciones extremas. Sabía que el momento adecuado era crucial. No servía de nada reaccionar con ira o impulsividad. Era necesario esperar, observar, recolectar cada pequeña migaja de información hasta que el cuadro estuviera completo e irrefutable. Ella entendía que la justicia, para ser efectiva, necesitaba ser quirúrgica, sin espacio para dudas o impugnaciones, y cada risa de escarnio, cada broma sin gracia, solo solidificaba su determinación. Mientras tanto, la vida seguía en la cafetería, un microcosmos de la sociedad donde las apariencias engañaban. Sofía continuaba sirviendo, limpiando, fingiendo desinterés, mientras su mente procesaba y organizaba un arsenal de pruebas. Recordaba la sensación de ser invisible en otros contextos, de cómo eso era una herramienta poderosa para la recolección de inteligencia. Y allí, en ese lugar ruidoso y lleno de humo de grasa, esa misma invisibilidad se convertía en su mayor camuflaje. Sofía sabía que la paciencia era una parte crucial del juego. No se trataba de una venganza impulsiva, sino de una justicia meticulosamente planificada. Recordaba los entrenamientos, la importancia de anticipar cada movimiento, de entender la psicología del oponente. Y Davidson, con toda su arrogancia, era un libro abierto para ella, predecible en su prepotencia. Cada risa alta, cada comentario despectivo, era una confirmación de que estaba cayendo en la trampa que ella había tendido. La vida en la cafetería, para Sofía, era una actuación diaria. No se permitía flaquear, ni mostrar ninguna señal de que las palabras de ellos la afectaban. Por dentro, la llama de la determinación ardía más fuerte cada día. No era solo una mujer en busca de reparación, era un símbolo de resiliencia, de dignidad, inquebrantable, y la convicción de que nadie, independientemente de su origen,
Debería ser sometido a la humillación y al irrespeto. El bullicio constante de la cafetería, el ruido de las máquinas de café y el tintineo de los cubiertos, todo eso servía como telón de fondo para su operación silenciosa. Sofía, con su experiencia en ambientes donde el sigilo era fundamental, sabía cómo moverse sin ser notada, cómo escuchar sin parecer interesada. Tenía un don para la invisibilidad, y en ese lugar, con tanta gente absorta en sus propios mundos, era aún más fácil camuflarse y observar. Recordaba los días en que cada información recolectada podría significar la diferencia entre el éxito de una misión y un desastre. La precisión era todo, y allí, en la cafetería, la precisión se traducía en fechas, horarios y frases exactas dichas por Davidson y sus colegas. Cada grabación mental era una pieza de un rompecabezas que ella armaba con calma y método, esperando el momento perfecto para revelar la imagen completa. El día del clímax comenzó para Davidson, como cualquier otro, lleno de su habitual autoconfianza. Llegó a la cafetería con su grupo, se sentó en la mesa de siempre, y como era de esperar, los comentarios comenzaron. El aire estaba más pesado de lo normal, y Sofía sentía la energía cambiar. No era nerviosismo, era una especie de calma antes de la tormenta, la sensación de que el escenario estaba montado para el acto final. Sirvió los cafés con la misma indiferencia de siempre, mientras por dentro, la tensión aumentaba, pero de una forma controlada, casi excitante. Davidson, en su ceguera habitual, no percibió el sutil cambio en la atmósfera. Estaba tan inmerso en su propia burbuja de superioridad que ni siquiera notó la mirada más atenta de James, que estaba sentado en una mesa cercana, observándolo todo. La carcajada de Davidson resonaba en la cafetería, mientras él tomaba el celular. «Voy a filmar esto», les dijo a sus colegas, con una sonrisa de burla, «para mostrar lo calificado que es el servicio por aquí». La intención era clara, humillar a Sofía una vez más, pero esta vez para una audiencia mayor. Solo que no sabía que estaba a punto de filmar su propia ruina. Sofía sintió el flash del celular de Davidson. Ese era el momento. La calma que la caracterizaba en los momentos de mayor presión se apoderó de ella. Dio un paso adelante, con una expresión que no era de ira, sino de una determinación fría. La cafetería, que antes parecía ruidosa, quedó, en un silencio casi palpable, como si todos los ojos estuvieran fijos en ella. James en su mesa observaba cada movimiento, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando Sofía, con la voz clara y sin el acento del que tanto se burlaban, comenzó a hablar. Cada palabra era como un golpe certero. No levantó la voz, no gesticuló en exceso, solo expuso los hechos con una precisión que sorprendió a todos. Citó fechas, horas y frases exactas dichas por Davidson y sus colegas. El rostro de Davidson, que antes exhibía una sonrisa arrogante, comenzó a palidecer a medida que la avalancha de información irrefutable caía sobre él. Sofía no solo enumeró las fechas y los comentarios discriminatorios, describió las prácticas comerciales antiéticas de la empresa de Davidson, la Mitchell & Associates, con detalles que solo alguien que estuviera muy cerca de sus conversaciones podría saber. Mencionó proyectos específicos, clientes involucrados, las lagunas legales que explotaban. Era como si hubiera estado en la sala de reuniones con ellos, absorbiendo cada palabra, cada decisión dudosa que tomaban. Con cada revelación, Davidson perdía un poco más de su compostura. El sudor comenzó a correr por su frente, y sus ojos, antes llenos de burla, ahora reflejaban puro pavor. Intentó interrumpirla, pero la voz de Sofía, aunque tranquila, llevaba una autoridad innegable, y la fuerza de los hechos que presentaba lo silenciaba. Miró a sus colegas, que estaban igualmente sorprendidos, y luego al celular en su mano, que aún estaba filmando, grabando su propia humillación en tiempo real. El video, que Davidson pretendía usar para humillar a Sofía, se estaba transformando en la prueba irrefutable de su propia desgracia. Con cada revelación de ella, su rostro se ponía más pálido, su respiración más agitada. Era como si estuviera viendo una película de terror,
donde él era el protagonista de su propio colapso. Sofía no necesitaba gritar ni alterarse. La verdad, dicha de forma tranquila y precisa, era mucho más poderosa que cualquier explosión de ira. Los otros clientes de la cafetería, que al principio parecían curiosos, ahora estaban en estado de shock. Algunos sacaban sus propios celulares, filmando la escena, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la gravedad del momento. La atmósfera que antes era ligera, ahora estaba cargada de una tensión eléctrica, y con cada palabra de Sofía, parecía que una bomba estaba a punto de explotar. Sofía, en un movimiento calculador, sacó su propio celular, no para filmar, sino para proyectar el audio de algunas grabaciones que había recolectado a lo largo de los meses. Eran las voces de Davidson y sus colegas, claras e inconfundibles, profiriendo los comentarios xenófobos y las confesiones de sus prácticas dudosas. El sonido llenó la cafetería, un eco brutal de sus propias palabras, ahora expuestas para que todos las escucharan. El shock era visible en los rostros de Menoneseto. Las personas y Davidson, en ese momento, parecía haberse encogido. Intentó negar, balbucear algo, pero las grabaciones eran irrefutables. Su voz, con todo su desdén, era su propia acusación. El plan de Sofía, meticulosamente construido durante meses de observación silenciosa, se estaba desarrollando de forma impecable. No había reaccionado con ira, no había gritado, solo esperó el momento en que la propia arrogancia de Davidson lo haría cavar su propia tumba, y ella, con una calma aterradora, solo proporcionó la pala. La furia de Davidson, finalmente, explotó. Intentó abalanzarse sobre Sofía, pero fue contenido por sus propios colegas, que parecían haber despertado de una pesadilla y ahora veían la dimensión del daño. La cafetería se convirtió en un caos, con clientes grabando, cuchicheando y algunos incluso aplaudiendo tímidamente. La dignidad de Sofía, que él tanto intentó aplastar, ahora irradiaba, y su inteligencia, que tanto subestimó, era el arma que lo estaba destruyendo. El video de Davidson humillando a una mujer que se reveló como una mente estratégica e irrefutable se viralizó en cuestión de minutos. Las imágenes de su humillación, con las grabaciones de fondo y la calma de Sofía contrastando con su desesperación, se extendieron como fuego. Internet, implacable, hacía su trabajo. Comentarios, compartidos, y las noticias comenzaron a surgir, sacando a la luz no solo la escena en la cafetería, sino también las denuncias de prácticas dudosas de Mitchell and Associates. El teléfono de Davidson comenzó a sonar sin parar. Eran clientes llamando para cancelar contratos, socios desvinculándose, e incluso su esposa, que, al ver la escena viralizada, pidió el divorcio. El imperio que construyó con base en la arrogancia y el irrespeto se estaba desmoronando ante sus ojos, en cuestión de pocas horas. La cafetería, que era su escenario para humillar, se transformó en el lugar de su debacle. No tardó en que las investigaciones federales comenzaran a llamar a la puerta de Mitchell and Associates. Las pruebas de Sofía, meticulosamente recolectadas y ahora corroboradas por la exposición pública, eran irrefutables. Cada detalle que Davidson había revelado sin pensar, cada conversación sobre cómo burlar el sistema, estaba allí, sirviendo como base para las acusaciones que lo llevarían a la ruina completa. Su reputación, antes intocable, estaba en ruinas, manchada por su propia maldad expuesta al mundo. Sofía observó a la distancia, con una serenidad que contrastaba con el caos que se había instalado en la vida de Davidson. No había triunfo en su mirada, solo la satisfacción de ver la justicia hecha. No quería venganza, sino que la verdad saliera a la luz, que la dignidad fuera restaurada, y que la lección de que el respeto es un derecho universal fuera enseñada de la forma más dura posible. Aquel día en la cafetería, que comenzó como tantos otros, se convirtió en un parteaguas. Para Sofía, fue la culminación de meses de paciencia y planificación. Para Davidson fue el inicio de una caída vertiginosa, y para el público, la historia de una camarera latina, subestimada y despreciada, que se reveló como una mujer de inteligencia y fuerza inquebrantables, se transformó en un símbolo
de que la verdadera fuerza no siempre está donde se espera. James, que presenció la escena, sintió una profunda admiración por Sofía. Él sabía lo que significaba tener una mente entrenada y la disciplina para ejecutar un plan complejo bajo presión. La calma de ella, la forma en que desmanteló a Davidson con hechos y no con ira, era algo que solo alguien con una preparación excepcional lograría hacer. No la abordó en ese momento. Prefirió respetar la distancia, pero un asentimiento silencioso entre ellos selló un entendimiento. La cafetería continuó su rutina, pero la atmósfera nunca más fue la misma. La historia de Sofía Ramírez resonaba por los pasillos, inspirando a otros que también se sentían invisibles o subestimados. Ella ya no era solo la camarera. Era la mujer que había mostrado al mundo que la dignidad y la inteligencia podían desarmar la arrogancia y el prejuicio, sin necesidad de gritos ni violencia. La resiliencia de Sofía, forjada en sus experiencias anteriores, se manifestó de una forma que nadie podría haber previsto. Transformó la humillación diaria en una oportunidad estratégica, usando la ceguera de sus opresores como su propia ventaja. Su paciencia no era pasividad, sino una espera calculada para el momento, perfecto para actuar, para exponer la verdad desnuda y cruda. El relato de su triunfo no se convirtió en una historia de fantasía o de venganza dramática. Fue la prueba de que la justicia, cuando se busca con inteligencia y método, puede alcanzarse de forma real e impactante. La historia de Sofía no era sobre superpoderes, sino sobre el poder de la mente humana, la dignidad y el coraje de enfrentar la injusticia de frente, usando las herramientas correctas. La vida de Sofía siguió su curso, pero, ahora con un nuevo sentido de propósito. Continuó trabajando por un tiempo, observando los cambios, sintiendo el respeto que antes se le negaba. Su actitud serena pero fuerte era un recordatorio constante para todos los que la conocían sobre el poder de una persona que se niega a ser definida por los prejuicios ajenos. La cafetería, que un día fue un escenario de humillación, se convirtió en un símbolo silencioso de empoderamiento. No necesitaba aplausos ni focos. La mayor recompensa para Sofía era saber que había hecho lo correcto, que había dado voz a quienes sufren en silencio, y que había demostrado que la verdadera fuerza reside en la dignidad, la inteligencia y la capacidad de transformar la adversidad en una herramienta de cambio. La sensación de realización era profunda e íntima, una victoria personal que reverberaba en muchos corazones. La historia de Sofía Ramírez se convirtió en un susurro inspirador, un recordatorio de que la capacidad de superación no tiene nacionalidad, acento o apariencia. Es una llama que arde por dentro, alimentada por la resiliencia y por la creencia inquebrantable en el valor humano, independientemente de cualquier juicio externo. La justicia no llegó de forma mágica, sino a través de una mente aguda, paciencia estratégica y el coraje de una mujer que se negó a ser silenciada. Y así, el día que Davidson Mitchell planeaba como otra de sus demostraciones de poder y desdén, se transformó en el día de su caída, orquestada por aquella a quien consideraba insignificante. Sofía, la camarera latina, demostró que la verdadera autoridad no viene de títulos o riqueza, sino de la integridad, la inteligencia y la capacidad de levantarse con dignidad ante la injusticia. Su victoria fue un eco de esperanza para todos los que alguna vez fueron subestimados.